y vamos a hablar de algo pues que nos interesa, sobre todo sacarlo un poco de la noticia que se da todos los años. Bueno, resulta que recientemente la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por 31ª vez una declaración que demanda a los Estados Unidos el levantamiento inmediato del bloqueo económico, financiero y comercial que mantiene sobre Cuba desde 1962. Esta votación mayoritaria contó con gran parte de los apoyos de las naciones del mundo, entre ellas Colombia, y solo se opusieron el Estado de Israel y los Estados Unidos de América. Para hablar sobre esto hemos invitado a Armando Martínez. Él es el responsable de comunicaciones de la Embajada de Cuba en Colombia. Viejo Armando, muy buenos días, bienvenido a La Bolche Radio, ¿cómo te encuentras? Buenos días, Oscarito, buenos días, ¿todo bien? ¿Todo bien? Bueno, hermano, arranquemos un poco con esto de la condena mundial en contra del bloqueo de Estados Unidos como a Cuba. ¿Cómo recibe Cuba todo este apoyo universal en contra de este embargo que ya lleva muchas décadas afectando al pueblo cubano? Bueno, nosotros primero debemos agradecer a la comunidad internacional por ese apoyo, que es una reciprocidad de lo que hace Cuba al mundo, de la solidaridad que le ha demostrado Cuba al mundo a lo largo de los años. Armando, sí. Sigamos, usualmente la Asamblea General de las Naciones Unidas ha condenado este embargo. ¿Qué falta para que los Estados Unidos recapaciten para dejar ese hijo de puerca embargo económico que tiene tan jodida la sociedad cubana? Mira, eso es un tema que ya van más de 30 veces que lo planteamos en Naciones Unidas y no cambia nada. Pero lo más importante es que esta resolución va a permitir poner en manos de ese gobierno de Estados Unidos, sea cual fuera, demócrata, republicano, la decisión de flexibilizar las restricciones. Esas restricciones absurdas e inhumanas, diría yo, que tienen desde décadas atrás contra el pueblo cubano. Sí, porque es el pueblo cubano, no como el gobierno, como ellos quieren decir. Ese es el clamor de la comunidad internacional. Si no se eleva esa resolución cada año ante las Naciones Unidas, nosotros podríamos correr el riesgo, por ejemplo, de que nuestra causa no se conozca a nivel mundial, de que desaparezca nuestra lucha, ¿no? En cada año. Y aunque el gobierno de Estados Unidos no se sienta aludido por este repudio internacional, diría yo, ante esta responsabilidad, ¿no? Porque es su responsabilidad. Como buenos necios que somos, seguiremos llevando este reclamo del pueblo cubano ante las Naciones Unidas, de eliminar el bloqueo genocida, diría yo, económico, comercial y financiero, pero además de eliminarnos de la injusta e infame lista de países patrocinadores del terrorismo. Armando, muchos sectores que se oponen a la revolución cubana, es decir, la derecha internacional, dicen que el tema del bloqueo es una excusa que tiene Cuba para no avanzar y pues para, digamos, algo así hablan como un estancamiento. Nosotros no conocemos muy bien de qué se trata el bloqueo. ¿Por qué esta medida unilateral de los Estados Unidos afecta tanto al pueblo cubano? ¿Cuál es el trasfondo ahí? Mira, eso habría que estudiarse las leyes, porque además debo decirle que es una ley que existe en Estados Unidos, dos leyes. En este caso, la ley Helms-Burton y la ley Torricelli de 92 y la otra mucho antes, pero además reconocida con más de 243 medidas impuestas por el gobierno de Donald Trump. ¿Y qué es lo que hacen? Les voy a poner, por ejemplo, ejemplos personales, un ejemplo personal mío y ejemplos que suceden en la cotidianidad del cubano, ¿no? El día a día del cubano y el día a día también del gobierno. ¿Por qué no? Por ejemplo, yo tuve una prima, es rápido porque estoy manejando. Por ejemplo, tenía una prima de 3 años, eso fue hace ya más de 10 años,
que le detectaron un hemangioma cancerígeno, no me sé la enfermedad específica, pero bueno, era un cáncer en el cuello. Esa muchachita de 3 años, una niña, vivía en un lugar de Oriente, no sé si los colombianos sabrán, en Holguín, en Mayarí, y al detectarse eso, el médico del sitio Holguín la remitió hacia La Habana, hacia el hospital oncológico de La Habana. Ahí en la sala de pediatría estuvo ingresada y el médico, el jefe de la sala, el doctor Renaud, muy bueno por cierto, nos dijo que necesitaba unas ampollas, ¿no? Le dicen aquí unas ampollas, eran 3 ampollas más medicina para poder operarla. Esta medicina, cuando la fuimos a buscar, en el hospital no había, en Cuba no había. El gobierno cubano, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, coordinó con la Embajada de Cuba en Washington y a partir de ahí ese medicamento se encontró en un hospital en Tampa. Entonces, la embajada pidió permiso al Departamento de Estado, porque los funcionarios no pueden salir de Washington sino con un permiso del Departamento de Estado, y fueron a ese hospital en Tampa y al reunirse con el director le dijo que estaba en la mejor disposición de venderle el medicamento, pero que no podía por las restricciones del Departamento del Tesoro a la Oficina de Control de Activos Fijos hacia Cuba. Entonces no se pudo comprar ese medicamento, que eran 3 ampollas solamente. Mi primita pasó 6 meses en el hospital. Desayuno, almuerzo, merienda, atención médica, enfermería, con su madre ahí. 6 meses. Y a partir de eso, a través de los amigos como tenemos en el mundo, nos conseguimos ese medicamento en España. Podrán saber, no sé si sabrán, que tuvimos que pagarlo a 10 veces el valor de lo que costaba en ese hospital de Tampa. 10 veces. 3 ampollas solamente. Miles de dólares costaban las 3 ampollas. Y el gobierno cubano la pagó. A los 6 meses mi primita se operó, ya tiene 13 años, feliz, contenta en Mayarí. Y bueno, puedo decirle, no le costó nada. Los 6 meses en hospitalizada en un oncológico, la sala de pediatría en un hospital oncológico, le costó 0 pesos. Bueno, el pasaje, el boleto de Mayarí a La Habana, porque incluso el boleto de La Habana a Mayarí se lo pagó el propio jefe de la sala de pediatría del hospital oncológico. Se lo pagó él mismo. Eso es uno de los ejemplos, digo yo, personales que tengo yo del bloqueo. A cada cubano en algo le va a afectar. Bueno, tengo muchísimos ejemplos, no sé si podría ser, pero bueno. No, pero como tú vas manejando y estamos como cortitos de tiempo. Sí, tranquilo. Nada más quería finalizar un poco con el encuentro nacional del Movimiento Colombiano de Solidaridad con Cuba que se desarrolló en Tunja. Tú estuviste ahí. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo viste la solidaridad de Colombia con el proceso cubano? Mira, Colombia y Cuba tienen muchos lazos de amistad desde años, desde incluso de la época colonial, cuando colombianos fueron a apoyarnos en las luchas contra el colonialismo español. Y se ratificó la hermandad que hay entre los dos pueblos, se ratificó el apoyo del pueblo colombiano hacia los cubanos, y bueno, y que seguirá por muchos años más, diría yo por siempre, esta amistad que hay entre Cuba y Colombia. Un encuentro muy bueno. Se debatió sobre muchas cosas, sobre el bloqueo, se habló sobre las campañas mediáticas, sobre el deporte, la solidaridad, la educación, la salud. Hablaron algunos miembros graduados, médicos graduados en la escuela, en LELAN, en la Escuela Latinoamericana de Medicina. Hablaron en nombre de muchos médicos graduados en Cuba u otros universitarios también que se graduaron en Cuba. Bueno, Armando, encuentro muy bueno. Bueno, Armando, muchas gracias por compartirnos tus opiniones sobre esto del bloqueo, la solidaridad con Cuba, la hermandad entre Colombia y la mayor de las Antillas, y estaremos muy pendientes de lo que la embajada tenga para Colombia, sus desarrollos, actividades culturales, etcétera. Armando, muchas gracias por estar esta mañana en La Bolche Radio, hermano. Gracias, Oscarito, gracias. Bueno, estamos aquí para lo que necesiten.